Existía todavía el asunto de faltas a la moral, entonces no te podías tomar de la mano con el novio ni darte un beso en la calle. Tuvimos que retraernos otra vez con el asunto del VIH. Lo importante para la gente que se decide a hacer cabaret es tener en cuenta de que podemos burlarnos de todo menos de las víctimas. Yo aprendí que tenía voz y que expresarme no estaba mal, ¿no? ¿Qué tal, amigos, amigas de Galería Diversa? Estamos aquí una vez más en este espacio de comunicación, en esta Galería Diversa, donde le damos la voz a personajes, amigos, amigas, a escritores, a periodistas, a activistas, a personas que tienen que decir algo de viva voz y en primera persona. Y hoy tengo el gusto, el placer, el apapacho de entrevistar a alguien que quiero mucho, que admiro mucho, que respeto mucho, pero que no podía pasar más tiempo sin platicar con él. Él es un hombre del arte, de los escenarios, pero también del activismo, pero también dice que no hace política, pero sí hace política, cuando habla, cuando actúa, cuando emite opiniones. Él es el actor, activista, empresario y buen amigo Tito Vasconcelos. ¿Cómo estás, Tito? Encantado de tenerlos aquí en su casa. Pues muchas gracias y qué bueno que dices su casa porque mira, la verdad es de que llegando nada más aquí a tu hogar, vemos que mucha de tu personalidad, mucho de tu pensar, de tu trabajo, de tu arte, refleja pues lo que eres. Tu casa es lo que tú eres, Tito. Sí, como los caracoles, traigo la casa encima y es un espacio que me gusta compartir, no demasiado, pero con la gente que quiero, a la gente que aprecio y que respeto, por supuesto, mi casa está abierta. Qué bonito. Vemos, por ejemplo, cuadros de tu mamá, cuadros, tus Sebastianes. Sí, tengo una colección de San Sebastianes bastante simpática, de varias partes de la República, inclusive algunos son los traje de España. Me gusta el santo que le han denominado santo de los gays, ¿no? Pero es muy curioso porque justamente entre San Sebastián y Cristo resucitado hay una cuestión de un erotismo soterrado muy intenso y muy interesante. Justamente hace poco, unos cuantos días, un par de semanas, que salió el cartel de la Semana Santa en Sevilla. El cuadro que anuncia las festividades de la Semana Santa en Sevilla es un Cristo resucitado de un pintor que en este momento no recuerdo el nombre, y el modelo es su hijo, y entonces presenta un Cristo muy joven de un torso con Cristo resucitado pues en pelotas prácticamente, ¿no? Con su taparrabos y todo, y es una figura muy erótica, no es gay, es erótica. Punto. y que se creó todo un escándalo al respecto. Entonces a mí me gusta mucho todo eso, ¿no? Porque la Iglesia ha perseguido tanto al cuerpo, ¿no? A los cuerpos, no al cuerpo, a los cuerpos, que estos semidesnudos en las iglesias me parecen sumamente interesantes. Wow, ya aquí hubo una cátedra, la primer cátedra de esta entrevista. Oye, Tito, pero vemos muchos libros. ¿De dónde viene Tito Vasconcelos? ¿Dónde estudió la primaria, la secundaria, la prepa? ¿Cuándo empezaste a sentir que el arte era parte de lo tuyo? Pues no podría poner una fecha. Yo nací en la ciudad de Oaxaca en 1951.
soy de familia de maestros, mi padre maestro, mi madre maestra. En mi casa siempre hubo libros, no grandes bibliotecas, pero yo tuve acceso a la lectura. Yo prácticamente aprendí a leer solo con un amiguito que iba a la escuela ya. Yo tenía 4 años y medio, y yo me sentaba con él con Paco se llamaba, cuando él hacía su tarea, y básicamente él me transmitió sus primeras lecciones, y yo empecé a leer desde muy pequeño. Entonces me gustó mucho la lectura y me gustan mucho los libros, y bueno, pues tengo muchos libros. ¿Tienes parentesco con Vasconcelos? Pues debe ser, ¿no? Ya después después de Héctor Vasconcelos, que tiene un comportamiento bastante errático ahora con la cuarta T. Los Vasconcelos, tengo entendido, fueron de bragueta muy ligera en en la zona de Oaxaca y Veracruz. Entonces, por ahí anda. No hay tantos Vasconcelos en México, entonces posiblemente tengamos algún parentesco. A mí me gusta pensar que sí, porque creo que con todos y sus asegúnes, José Vasconcelos es una figura importante en la cultura de este país, ¿no? Con todos sus asegúnes de su última época, el rollo con Antonieta, que la dejó colgada de la brocha, en fin, todo lo que sucedió. Exacto, ¿no? Seguramente de mis lecturas fueron de las bibliotecas que mandó a hacer, de clásicos que mandó a hacer José Vasconcelos, y que se distribuyeron cuando fue secretario de Educación Pública por todo el país. ¿Ya estudiaste aquí la primaria, la secundaria? No, yo estudié la primaria y la secundaria. Empecé la secundaria en Oaxaca, vine a terminarla aquí. Mi adolescencia fue muy precoz y muy rápida. Descubrí muy pronto que era diferente y busqué esa diferencia y encontrar iguales. Entonces, pues la ciudad de Oaxaca es así chiquitita, ¿no? Un huevito. Y me empezaba a quedar chica, y tuve una temporada de una relación muy conflictiva con mi señora madre, que tenía un carácter muy parecido a lo que yo tengo. Sí, tengo mucho de mi madre. Yo a veces digo, ay, Berta, déjame en paz. Ya, por favor. Sí, y chocamos mucho y muy fuerte, ¿no? Entonces mi hermana, que también se llama Berta, me rescató de la ciudad de Oaxaca y me vine a vivir acá. Aquí terminé la secundaria, estudié en la prepa 4, y ahí cuando descubrí el teatro, desde niño yo veía a mi madre preparar los festivales cívicos. Entonces, el 10 de mayo, Día del Maestro, Fiestas Patrias y todo, y me gustó mucho. A mi madre le gustaba mucho la poesía, le gustaba leer poesía, y practicaba la mecanografía copiando poemas. Por ahí tengo una colección de cosas que ella mecanografió y me permitió ese asunto. Yo recité La despedida al colegio cuando terminé la primaria, y gané concursos de declamación, y todo el asunto de estos festivales cívicos, y ver a mi madre hacer ropa de papel crepé para sus alumnos y todo, para mí fue un paso como natural. O sea, yo no sentí que particularmente estuviera yo encaminándome al arte, hasta que cuando llegué aquí y en la preparatoria vi que había un taller de teatro, me inscribí inmediatamente, y el resto de la preparatoria se fue al demonio. Y el teatro se volvió para mí el lugar, el sitio, el espacio, porque además en la prepa 4, que estaba muy nueva cuando yo llegué ahí en 68. Con un auditorio muy grande. Muy grande, con un teatro en forma, con telares y disco giratorio. Entonces fue muy, muy interesante, y tuve una excelente maestra, Marcela Ruiz Lugo,
que ella me impulsó mucho. De hecho, ella de su dinero me dio para que me fuera a inscribir a Bellas Artes, porque yo me tuve que ir de mi casa, porque en casa me dijeron, no cuentes con nosotros para eso. Y dije, ok. Cuando me platicas esto, pienso en los años 60, principios de los 60, y pienso en blanco y negro. ¿Qué sucede entre, no sé, es mi interpretación loca, pero qué sucede, Tito, con este transitar entre la adolescencia, un pasito a la juventud, en esta parte de que te llena el escenario, el teatro, el arte, y tu orientación sexual, tú un jovencito gay de principios de los 60, ¿cómo era tu vivencia en ese momento? Mira, yo llegué a vivir a una negro, no, ya estaba a colores, pero lo más maravilloso es que cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, en toda la Ciudad de México y la zona conurbada no sobrepasaba los 6 millones de habitantes. Entonces era una ciudad muy vivible. Estaba en los últimos años de Uruchurtu, que hizo la ciudad, la convirtió en un jardín. Porque hay muchos jóvenes que no... Ernesto P. Uruchurtu estuvo durante prácticamente 3 sexenios como jefe del departamento del Distrito Federal. Le decían de Hierro, el alcalde de Hierro, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, bueno, pero era tremendo, sí, persiguió muchas cosas, pero puso a la ciudad preciosa, todos los camellones, jardines, Paseo de la Reforma era un paseo bellísimo, bellísimo. Podíamos salir y de hecho salíamos en la noche a caminar por Paseo de la Reforma, a sentarnos en las bancas de Paseo de la Reforma. Nuestro terror no era el crimen, sino la policía, ¿no? Porque la policía, existía todavía el asunto de faltas a la moral, entonces no te podías tomar de la mano con el novio ni darte un beso en la calle, porque bueno, te remitían a la delegación acusándote de faltas a la moral, ¿no? Entonces ya eran tus adolescencias, tus juventudes. Sí, y llegué directo a la zona rosa, pues, o sea, sí, vivo en la zona rosa, y desde que estaba yo terminando la secundaria tenía un amiguito que éramos muy aventureros y él me traía en bicicleta, era muy romántico el asunto, éramos como novios pero sin saberlo, y veníamos a tomarnos un café al Sanborns, eran nuestros lujos y nuestras escapadas, era venir a tomar un café con biscuits a Sanborns del Ángel, o al Sanborns o al Vips, ¿no? Y a mí la zona rosa también era un espacio extraordinario. Pues te tropezabas con María Félix, con la China Mendoza, con García Márquez. Yo todavía no sabía muy bien quiénes eran, pero era un espacio muy, muy bonito. Donde tuvimos el cabaretito VIP, ese era el pasaje Jacarandas. Y en el pasaje Jacarandas había muchos cafetines y había lugares en donde la inteligencia y los artistas nos reuníamos. De hecho, había un lugar que se llamaba el Café Carmel, que era propiedad de don Jacobo Glantz, el papá de la doctora Margo, que era un hombre súper generoso que nos permitía estar sentados horas con la misma taza de café. Como buenos jóvenes, porque sí. ¿Qué no verías tú en esos cafés en aquellos años a estos personajes de los que hablas, pero también a quienes no eran famosos y con el tiempo fueron grandes personajes de la cultura, del arte, del periodismo o del activismo, ¿no? En ese Café Carmel me conocí con José Antonio Alcaraz, con Luis Zapata, con Olivier Debrois, Luis Guillermo Piazza, mucha gente por ahí pasaba, José Luis Cuevas, la China Mendoza, en fin, de veras era un lujo. Pita Amor sí que ya estaba bastante viajando en otra dimensión, ¿no? Con su bastón
y sus flores en la cabeza, y cuando el peor insulto que a Pita se le ocurrió es gritarle a las mujeres indígenas, ¡guatemalteca! Tito, ¿qué sucede? ¿En qué momento de todo este parte de tu proceso personal como actor, como artista, como joven de aquella época, te tropiezas con el arte? ¿Y qué significó para ti en aquella época dedicarte a los escenarios? Mira, yo empecé la carrera en la Escuela de Arte Teatral, antes de que fuera Nacional de Arte Teatral, que estaba además ubicada en el Conjunto Cultural del Bosque, que era una gloria ir a tomar clases ahí, atrás del Auditorio Nacional. Y fue el principio de la década de los 70, que fue de hecho la década decisiva para mi vida como persona, como ente cultural, como gay, porque los 70 con todo y todo fue una gran época, pasaban muchas cosas. Justamente empezaba el Echeverriato, ¿no? En los 70 y era algo muy curioso, la compañera Esther y sus vestidos folclóricos, ¿no? Como si vestida recibió a la reina Isabel vestida de Adelita y sirvió agua de Jamaica en la recepción con la reina Isabel. En esa década trabajé como asistente, cómplice de José Antonio Alcaraz, hicimos muchísimas cosas juntos, ¿no? Fundamos un laboratorio de teatro vocal en la Casa del Lago. Hugo Gutiérrez Vega era director de la Casa del Lago, trabajé con él como actor. Era un poeta extraordinario y un hombre de teatro fantástico. Tuve mucha suerte, conocí a Nancy Cárdenas en esa época. A mediados de los 70 hice con José Antonio un espectáculo para una premiación de críticos y cronistas de teatro, y fue mi primer travesti en la historia, y para mí fue sorprendente. Hice a Sarah Bernhardt y fue gloriosísimo, ¿no? Porque fue un público de pares, un público de actores, en premiación de actores. Recibí una ovación de pie. Justamente en ese año estaban premiando a Gonzalo Vega, que estaba haciendo el show de terror de Rocky, que estaba maravilloso. Gonzalo Vega como Frankenfurter estaba que te lo querías llevar a tu casa. Joven, guapo, talentosísimo. Estaba muy sabroso. Y en esa premiación hice a Sarah Bernhardt, y al final de la premiación me abordó Nancy Cárdenas. Me dijo, mi chulo, porque para Nancy todos éramos chulos y chulas, y de ella tomé eso, el chulear a todo lo que me gusta. Y me dijo, mi chulo, estoy pensando en un show de cabaret y me encanta lo que hiciste, y te voy a buscar, ¿no? Intercambiamos teléfonos y todo, nos juntamos en algún momento. No se concretó el show de cabaret, en el que estaba un elenco así con Jaime Moreno y una actriz argentina muy guapa, en fin. Pero dijo, no se pudo, pero vamos a hacer un dramaturgo italiano que descubrí que está muy maravilloso. Y empezamos a trabajar El misterio bufo de Dario Fo, y eso fue para mí un parteaguas en cuanto a la concepción del teatro, porque justamente el misterio bufo de Dario Fo es un compendio, un tratado de todo lo que fue el teatro religioso, la juglaría, la comedia del arte, todo eso junto, con una carga de discurso político y de libertad de expresión extraordinario, ¿no? Porque con todo y que Dario Fo era un comunista acérrimo, ahora sí colorado hasta del hueso, ¿no? Era un hombre muy respetuoso del asunto. Cuando él hablaba de la religión,
él respetaba muchísimo, y de hecho el Misterio Bufo es muy respetuoso con la creencia popular. Contra lo que él estaba era contra el Vaticano, contra los curas, contra los que ostentaban ser los embajadores de Dios en la tierra. Entonces, a eso es a los que los trata fatal, pero todo el asunto de la religiosidad y de la entrega del pueblo hacia esas creencias, para él era siempre muy respetable. Oye, Tito, qué bueno que abordas esta parte tan interesante, porque ¿qué tanto para ti, como actor, como un hombre de escena, de escenarios, de teatro, qué ha significado a nivel de comunicar, de protestar, de no estar de acuerdo o sí con lo que vemos en la sociedad? No hablemos ni siquiera de la política, sino de lo que se ve en la sociedad. ¿Sí ha sido el escenario un espacio de protesta, por decirlo así de alguna manera, con tus diálogos, con tus actuaciones, quizá con el cabaret? ¿Cómo lo has sentido tú desde aquella época y cómo lo sientes hoy en la actualidad? Mira, justamente te digo y te repito, los 70 fue definitivo para mi formación, porque en los años 70 también descubrí formalmente, aunque sabía de la existencia y había leído algo, estuve en el elenco de la ópera de los 3 centavos, que dirigió Marta Luna, que además fue también una puesta en escena histórica, porque fue una decisión de un grupo de actores que nos fuimos de la ANDA, el sindicato de actores, y se fundó el sindicato de actores independientes que lideraba Enrique Elizalde, y el estreno fue glorioso porque, bueno, el TEUS, que era el sindicato de técnicos de teatro, decidió que no trabajaba con nosotros porque habíamos escindido de la ANDA, y entonces fue maravilloso tener a Héctor Bonilla en la tramoya y a Enrique Elizalde por ahí, a Silvia Pinal en la taquilla, a Lilia Aragón de acomodadora. Fue un estreno fabuloso. Y el conocimiento de Brecht y de Kurt Weill fue también para mí, llegó en el momento adecuado, porque entendí que se podía conjuntar alta calidad de arte con un discurso político potente. Finalmente, la ópera de los 3 centavos es un rescate que Brecht hace de una ópera del siglo XVIII, ¿no?, en donde habla del negocio de la miseria, ¿no? Eso que nuestro presidente sabe hacer muy bien. Le gustan tanto los pobres que los multiplica, ¿no?, y los mantiene pobres, porque mientras sean pobres son manejables. Entonces, la ópera de los 3 centavos traía y sigue trayendo ese discurso, como a través de una cuestión religiosa de alguna manera, pero por el otro lado de la provocación, de la compasión y de la miseria, se mantenía y se entrecruzaba con el poder político, porque la policía estaba coludida junto con la industria de la miseria, ¿no? La ley ahí, todo mezclado, pero había la posibilidad de decirlo y de denunciarlo. Hablando de miserias, el teatro del absurdo, ¿no? De repente, cultural o socialmente o políticamente, estamos en una especie de diálogo absurdo entre los que dicen una cosa, contestan otra, piensan una cosa y la tergiversan los otros. Y no, de repente la política, la sociedad, la religión, estamos en ese teatro loco del absurdo de repente. Ojalá fuera el teatro del absurdo, porque tendría un nivel de calidad alto, ¿no? Estamos en una cosa de simulación muy chafa, ¿no?, muy elemental y muy burda. Ojalá el señor ese que vive en el palacio tuviera algunas lecturitas interesantes, importantes, porque podría hacer las cosas todavía más aterradoras, pero con una mejor calidad. Oírlo es un insulto a la inteligencia, es un insulto a todo lo que hemos padecido y luchado
por conseguir un momento de una democracia que todavía está endeble y los ataques a la democracia son terribles. Todo esto viene porque en ese momento de la ópera de los 3 centavos empecé a hacer cabaret. Por supuesto, todo esto tiene que ver con lo que estaban haciendo Juan Ibáñez, Enrique Alonso, Julio Castillo, Julio en el Blanquita, Juan Ibáñez en Acolman. Acolman ya venía de una tradición de hacer teatro en escenarios naturales que empezó Álvaro Custodio. O sea, venía un movimiento de gente muy interesante y muy extraordinaria que estaba preocupada por dar productos de calidad y con un discurso potente. Estaba también el trabajo importantísimo que hizo en el teatro Alejandro Jodorowsky, ¿no? Entonces, con Jodorowsky, gracias a José Antonio, que trabajó directamente con Jodorowsky, yo entendí que cualquier pretexto era bueno cuando tenías la inteligencia y la información suficiente, porque Alejandro Jodorowsky era capaz de tomar el directorio telefónico y del directorio telefónico armar un espectáculo interesante con un discurso potente. Nunca olvidaré el juego que todos jugamos. El juego que no es de lo mejor que hizo, pero que es un producto que llegó a un nivel popular y que la gente lo adoró, los jóvenes adoraron esa puesta en escena, y el juego que todos jugamos es una cosa que se repitió durante muchísimos años, ¿no? Por ahí sí lo redescubren de vez en cuando. Tito, ¿cómo desde esta parte del arte, del activismo de los años 70, de estar con gente verdaderamente pues muy importante en la escena teatral, en esta parte de la actuación también propositiva, ¿en qué momento te encuentras con que eso que haces también puede ser un espacio de reflexión sobre tu identidad como un hombre gay joven, muy joven, que usaba suecos y andaba por Avenida Reforma haciendo ruido con tus suecos? Sí, mira, definitivamente el contacto con José Antonio Alcaraz también a mí me abrió otra perspectiva, otro mundo, porque José Antonio Alcaraz... Bueno, José Antonio Alcaraz era el logro Cascarrabias, un hombre músico de carrera, director de teatro, director de ópera, crítico de música, ajonjolí de todos los moles, un hombre muy culto, muy culto, que además ejercía el magisterio de una manera muy fuerte y muy, de repente, hasta agresiva, porque tú llegabas a decirle a José Antonio: oye, José Antonio, fíjate, ¿qué cosa es esa? Mira, ahí está el libro. Allá. Ponte a leer. Yo lo conocí aquí en el del Ángel, llegué a estar en sus mesas donde departía con todo el mundo, con quien llegara se ponía a platicar y era muy claro. Y mira, Monsiváis y Alcaraz, que fueron niños catedráticos que se conocían desde niños, pues, ¿no? Eran los dos, nacieron en el mismo año, fueron niños catedráticos, entonces ellos tenían y lo disfrutaban, y era muy disfrutable oírlos a los dos, porque tenían un pacto de sí agresión. Entonces la inteligencia con la que se insultaban, ¿no?, en público y en la mesa del Carmel, era extraordinariamente, era como un partido de ping-pong, pero de alta inteligencia, ¿no? Y por supuesto José Antonio y Monsiváis venían de la escuela de Salvador Novo. Salvador Novo,
pues no sé si se puso suecos alguna vez, pero se puso unas pelucas, unos peluquines de color rojo fosforescente e impuso una personalidad en donde lo que ya menos importaba era la figura flamboyante de él, sino su inteligencia y su habilidad. Por supuesto, como todos los seres humanos, hubo cosas cuestionables en todos y todas, pero se apostaba por la inteligencia, por la preparación. Los gays de esa época estábamos muy obligados a tener información y a defendernos de manera inteligente. No era una cuestión nada más de producción, como ahora muchas de las nuevas generaciones creen que de veras es un parteaguas el draguearse y el salir hacia la calle. Yo salí con el pelo pintado de morado, con ponchos sudamericanos y con los suecos de Gucci haciendo cloc, 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 cloc por Paseo de la Reforma a todas horas, ¿no? Eso era disruptivo. Ahorita ya... 70 y... Los 70, te digo que los 70 fue toda una revolución en mi cabeza, en mi corazón, en mi conciencia, y eso fue, decantó, porque en 1980 con José Antonio Alcaraz y con el apoyo de muchísima gente alrededor que nos protegió, porque la década de los 70 fue una década muy violenta para la gente gay. No, ¿Participas tú en la primera marcha de la diversidad? En 78, en la primera vez que yo salí fue en el 10º aniversario de Tlatelolco. Luego la primera marcha, no sé si fue la primera o la segunda en la que yo participé, y ya desde entonces me seguí. Nunca pensé que iba a ser tan importante en ese momento, ¿no? Pero el asunto fue ese. A finales de los años 70 nació al mundo de la cultura y del arte Luis Zapata y José Joaquín Blanco, ¿no? Con sus ensayos de Ojos que da pánico soñar y con El vampiro de la colonia Roma, que fueron realmente dos cosas que marcaron... Disruptoras en la literatura. Absolutamente. Y en el imaginario social. Exactamente. Y entonces de ahí, de esa corriente nació Y sin embargo se mueven, que fue el espectáculo que produjo la universidad con Cuauhtémoc Zúñiga, que era el jefe del departamento de teatro, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que dirigía difusión cultural, Genaro Estrada, y se hizo en el Teatro Arcos Caracol. Una temporada antes se había hecho Claudine en la escuela, dirigido por Nancy Cárdenas, con un equipo muy lésbico, y luego José Antonio entró pero Y sin embargo se mueven, sí fue todo un hito en la historia del teatro mexicano, porque a partir de entonces se etiquetó lo que era teatro gay, ¿no? Ya, entonces, podríamos pensar que era una forma ya de hacer también política, desde el movimiento, desde una parte, desde el arte, pero también ya estar incidiendo en denuncias sociales que sí, definitivamente, porque el motor de Y sin embargo se mueven fue una salida del closet pública. O sea, nos asumimos como homosexuales, como actores homosexuales. Estábamos Homero Wimmer, Gustavo Torres Cuesta, Fernando López Arriaga y yo como varones, y dos actrices solidarias, Delia Gazanova y Carlota Villagrán. Y estuvimos arropados por muchos intelectuales, músicos, Alicia Urreta, Federico Ibarra, en fin, mucha gente. Y de todos los que me has mencionado, muchos no son nunca o no pertenecían a la diversidad sexual, pero hacían teatro. Exactamente. José Antonio logró con esa personalidad estridente que podía llegar a tener, pero con su inteligencia prodigiosa, tenía amigos en todos los estadios, y tenía amigos heterosexuales, compañeros de ruta, que después les llamamos,
no había una diferencia de por ser jotos o no ser jotos, sino era un grupo de artistas que se juntaban para hacer una creación que resultara interesante, disruptiva y rica en imaginación. Esa época, Tito, bueno, veníamos de los años 60, del 71, de la represión a las estudiantes. El movimiento ya estaba en ciernes, hemos ya platicado con algunos compañeros activistas también de las organizaciones civiles, entonces tú estabas en la parte artística. Sí, y bueno, yo soy, esta generación es a la que pertenece Juan Jacobo Bernal, pero es 10 años o 12 años mayor que yo, ¿no? Él está ya en el 8º piso y yo estoy apenas estrenándome, no estrenándome, pero ya en los 70s. A mí no me tocó el FARC, no me tocaron las reuniones del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, pero sí sabía que Nancy, Juan Jacobo y Javier Lizarraga, que también lo conocí en los 70s, o sea, te digo, es una época en la que tuve todas las conocencias y son cosas que conservo, ¿no? Amistades que conservo hasta la fecha. Fue todo una toma de conciencia de yo merezco estar aquí, no solamente por mi inteligencia, sino por todo lo que soy. Soy parte de un grupo social y merezco el respeto que se merecen todos. Claro. Tito, ¿en qué momento de todo este proceso, bueno, viene el VIH en los años 80, lo que significó, nunca olvidaré tus relatos en Medianoche en Babilonia, que ya hablaremos de ese proyecto, en que planteabas que pues hubo un momento, y tú, Juan José Antonio, todo tu equipo, platicaban que hubo un momento en que las agendas de repente había muchas crucecitas. ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué hizo el teatro también en aquellos años, querido Tito? Mira, el final de la década de los 80 fue atroz, ¿no? En la mitad de los 80, o sea, ya sabíamos y teníamos noticia de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con el VIH, la inacción del gobierno de Reagan y de mucha gente que, bueno, aquí el cáncer se llamó el cáncer rosa y la prensa amarillista, o cáncer lila, y hubo una cuestión de todo lo que se había logrado en los 70s, la salida al mundo, la presentación pública de grupos politizados y todo. Tuvimos que retraernos otra vez con el asunto del VIH. En los 80 se llevaron a mucha gente, entre ellos Gustavo Torres Cuesta, que era un gran creador teatral, Carlos Telles, que bueno, llegó a la televisión, a la industria económica de Televisa con productos novedosos. Carlos Olmos fue escritor de esas telenovelas, pero la moridera de los 80s fue atroz, ¿no? Sí, nuestras agendas se llenaron de cruces y fue muy, muy, muy terrible. Nancy hizo una obra sobre SIDA es la vida. Con Carlos Telles hicimos La canción apasionada, que es una obra pre-SIDA. Fue justamente el rollo de lo que había sucedido de mediados y a finales de los 80s con el asunto del VIH y toda la explosión que vino después, ¿no? Querido Tito, inicios de los años 90, fíjate, hemos venido de los 60s, de tu infancia, de tu adolescencia, tu juventud, tu paso por tus inicios teatrales, tu desarrollo profesional, pero los años 90, después del boom del VIH y lo que significó particularmente para los hombres de la diversidad sexual, vienen otros tiempos, otros momentos, hay cambios políticos, llega la izquierda al poder,
97 con el ingeniero Cárdenas en la Ciudad de México. ¿Cómo viviste esa década? El AZT que aparece en el año 96 y que le da un alivio un poco a las personas que viven con VIH o con SIDA en aquella época, pues significaron muchas cosas, y a nivel comunicacional tú tuviste un proyecto extraordinario del cual yo tuve el gusto de hacer mi tesis junto con mi querido Enrique Plata en radioeducación en Medianoche en Babilonia, que previo se llamó Tomsken, un proyecto, un programa para la época, para el momento irruptor, y bueno, extraordinariamente divertido, pero también aprendimos mucho los que éramos jovencitos en aquella época de ese espacio de comunicación. ¿Qué significó Medianoche en Babilonia para ti como ya un actor consolidado y alguien que también ya venía en el activismo haciendo mucho y mucha incidencia? Mira, la década de los 90 es como el renacimiento de Tito, de alguna manera, porque en 1990, a finales de 90 y 91, hice Danzón. Ajá, y eso me catapultó a nivel internacional, ¿no? Y hubo cosas como muy, muy bonitas. Yo ya había estado en radioeducación a principios de los años 70, cuando Enrique Atonal dirigió la estación. Fui locutor ahí, hice miles de voces. Hubo un momento en que todas las voces, la de mujer era Lisa Willert y la masculina era yo, y grabábamos todo porque se trabajaba con 2 pesos en radioeducación, ¿no? En Circunvalación y Tabiqueros. Pero fue una gran enseñanza, y yo vengo de una educación más que de imágenes. Las imágenes llegaron a mi vida a través del cine, no por la televisión, sino primero mis imágenes fueron mentales, porque la televisión a Oaxaca llegó tardísimo. Cuando la televisión llegó a Oaxaca, yo ya había salido de Oaxaca. Entonces no tuve esa educación visual más que a través del cine, pero oí mucho radio. Muchas radionovelas y La Tremenda Corte y en fin, todo el asunto que enriqueció mi imaginación, porque yo me podía imaginar todas lo que después fueron las telenovelas de Caridad Bravo, Adams, Corazón Salvaje, en radio, ¿no? Entonces, mi mamá escuchaba mucho las telenovelas, sí. Las radionovelas. Ajá, entonces cuando hice Danzón, entonces me volví muy popular en ese momento. Hay que decir que Danzón es una película mexicana del 94, 91. ¿Por qué no nos vamos a sentar con Yadira y con Carmen? Jalamos la silla. Ay, no. ¿Por qué no? ¿Ya viste con quién están? ¿Con quién? Un peligrosísimo jefe de la mafia. Mira qué cara tiene. No me vaciles, ¿eh? Y irrumpe porque además lo dirige la dirección de una mujer con una visión desde las mujeres que no era muy común. No, y todo el equipo de Danzón mayoritariamente estaba conformado por mujeres. Y tu personaje, Susi. Qué padre. Así que lo acusan de un crimen. Bueno, Un crimen que no cometió. Ay, niña, ¿cómo saltas a defenderlo? un personaje travesti muy digno, no como sucedía comúnmente en aquellos años, que eran personajes un poco denigrados o no sé, ¿no? Era un Sí, ya había pasado el Lugar Sin Límites con la Manuela, en un personaje que termina muy violentamente la vida. Y justamente yo llegué a Danzón porque me buscaron Beatriz y María para que yo leyera el guión y les dijera si no resultaba agresivo o equivocado, ¿no?
Yo me enamoré, pedí audicionar, esa es una historia que he contado, no me lo gané, pero después me llamaron para que sí lo hiciera, pero eso me puso ante la visión. Las señoras en los supermercados me detenían, todo el mundo, todas las mujeres en París me reconocieron, sí, eso fue muy bonito. En París me vio, o sea, tuve el gusto, era mi diva, la diva de Fassbinder, Hanna Schigula cayó a mis pies así, María de Medeiros. O sea, lo que me dio Danzón fue muy interesante porque me hizo viajar a Estados Unidos. Muchas universidades que tienen estudios latinoamericanos tomaron Danzón desde una perspectiva feminista, con discursos incluyentes. Y también por esos años regresé a Radio Educación, porque estuve de 91 a 98 en Radio Educación, 8 años de Medianoche en Babilonia, en donde tú participaste con noticiero. Y pues eso fue un momento muy extraordinario. Justamente ayer, en donde nos encontramos en la librería Voces en Tinta, me salió un chico que de niño escuchó Medianoche en Babilonia. Es que los niños o los jovencitos de aquella época, yo ya no era tan jovencito, era 26, 25 años, pero escuchábamos a Tito Vasconcelos con esa voz tan particular y tan siempre invitando a la imaginación. Los relatos eran de que muchos en el closet, literal, o abajo de la cama, sí, o en las cobijas con los audífonos, porque pues mucha gente vivía en el closet. Saqué varios del seminario. ¿Cuántos no salieron en el closet poniendo la radio para que la abuelita, la mamá, los hermanos escucharan y después ya poco a poco se sensibilizaran para salir del closet? Un extraordinario proyecto sui generis, porque en esa época pues nada más había habido algo por ahí en la W, no me acuerdo con fue después, pero fue mucho después. Pero fue ahí. Y bueno, sí, ya vinieron después otros proyectos. O sea, de hecho, la génesis para que W o sea, W me ofreció a mí el espacio que después que tomó Camaño Carvajal. Pero yo me iba a París en 95 con el Concilio del Amor con Jesús. Y sí, profesionalmente hablando. Sí, ellos querían que yo ya empezara y dije, no, pues yo tengo este compromiso y me voy a París, sorry. Y bueno, pues eran los años 90, insisto, pues hubo rupturas, tuvimos, llega un gobierno de izquierda con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la Ciudad de México y empieza a haber cambios sociales, políticos y culturales, Tito, donde tú siempre estuviste, ¿no? Para empezar en las marchas de la diversidad sexual, cuando pasaron ya también de Reforma al hemiciclo y del hemiciclo al Zócalo, ese año maravilloso en que llegamos en el 99. Nunca olvidaré que pues tú ibas partiendo plaza en las marchas porque los medios de comunicación te entrevistaban, eras un referente. Yo no sé si estaba planeado por los activistas así, pero tú eras el vocero de alguna manera durante muchos años en las marchas de la diversidad sexual. ¿Qué significó el inicio de los 2000 para ti como activista, pero ya como también activista, como un artista y un activista consolidado? Pues mira, resultó un compromiso muy grande porque durante la década de los 90 que hice varios años de cabaret con Jesusa, Jesusa era una creadora extraordinaria, era una mujer de escena, una mujer del teatro realmente provocadora y realmente muy talentosa. Muy talentosa. Luego la perdimos, pero durante todo ese tiempo que yo trabajé con Jesusa, también entendí, porque una de las tesis de Jesusa era, mientras más digas, más podrás decir la siguiente vez, y eso muy cierto, ¿no? Y pues en 95 ya estábamos haciendo, yo hice casi 10 años con Javier Lizarraga los martes del taller. Ahí conocí a mi esposo, a David Rangel, que llegó... Precisamente en el taller, que es un bar, discoteca,
donde desde mediados de los 80 pues se reúne la comunidad LGBT más masculina, y que el dueño, el propietario, Luis González de Alba, abrió el espacio para que en la discoteca, en el bar, previo a la fiesta y al baile, hubiera activistas hablando de los temas políticos de la diversidad. Claro, hubo inclusive una mini biblioteca con material que podías consultar y llevarte a tu casa siempre y cuando lo devolvieras. Claro, regresaron 30% de los libros, ¿verdad? Pero durante todo ese tiempo el trabajo con Guerrilla Gay, con Javier Lizarraga, Luis Armando Lamadrid y con mucha gente, con Jesús Calzada, eso enriqueció mucho mi vida, y yo utilicé la popularidad que había ganado a través del cine con Danzón y luego con De Noche Vienes Esmeralda. Pues lo usé a favor, o sea, me buscaban porque era un rostro visible. Eras cliente frecuente, por decirlo de alguna manera, de Canal 22, de Canal 11, de espacios universitarios, pero también de los medios comerciales. De repente te vimos en programas muy populares en la mañana o en la tarde o en la noche. El actor también hace política cuando emite sus puntos de vista, no sé. Sí o no, o es muy pretencioso decir eso. No, yo creo que todos somos entes políticos, okay, ¿no? Y también somos ludens, somos muy juguetones, y el asunto, inclusive decir, es que yo con la política, no. Esa es una posición política sobre la política. Entonces, asumir, yo por mucho tiempo ni siquiera me planteé voy a volverme líder de nada. Yo aprendí que tenía voz y que expresarme no estaba mal, ¿no? Entonces, para mí fue un paso natural, y el contacto con el cabaret y los cuestionamientos que hace el cabaret hacia quienes gobiernan, hacia la iglesia, hacia la sociedad, porque finalmente es la comedia, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, desde la perspectiva aristotélica, ¿no? Si bien la tragedia muestra lo mejor del ser humano o lo ideal del ser humano, la comedia muestra tal como somos, ¿no? Somos viciosos, somos mentirosos, dragones, cachondos, etcétera, etcétera, pero somos parte de eso, es parte de nuestra naturaleza humana, y asumir eso desde una perspectiva ya intelectual, con un discurso estructurado de ¿por qué nos burlamos de la gente? No nos burlamos de la gente a lo estúpido, nos burlamos de los defectos y de los vicios de carácter de la gente. Fíjate, me decía el gran actor mexicano que ya murió, Sergio Jiménez, alguna vez que lo entrevisté, le preguntaba precisamente si la caricatura, ya sea la caricatura de los cómics o la caricatura de los personajes en los programas cómicos, eran políticos. Y él me hizo una explicación bien bonita, donde me decía, palabras más, palabras menos, que la palabra caricatura viene del griego caricare, y me explicó ahí la etimología. Me decía, si la caricatura te hace reír, pero te hace reflexionar, es política, evidentemente. Y hay caricatura que no, pues, es un intento y te ríes, pero no es política. La caricatura, él decía que tenía que ser política. ¿Qué tanto de caricatura hay en el teatro de cabaret, por ejemplo? Mucha. Lo importante para la gente que se decide a hacer cabaret es tener en cuenta de que podemos burlarnos de todo menos de las víctimas, ¿no? Si nos burlamos del gordo porque es gordo, eso no está bien, ¿no? Nos vamos a burlar del gordo porque el gordo es un mentiroso, porque es un ratero, porque es un asesino, no por gordo. Claro.
Y es como los chistes de gays. O sea, el problema no es ser gay, sino que seas un gay estúpido, un gay mentiroso, un gay ladrón, ¿me explico? Que tengas un vicio de carácter. De lo que se critica es del vicio de carácter. A mí Sergio Jiménez me explicaba algo muy similar, Tito. Digo, tú lo conociste, un gran actor y director, pero él me decía, Televisa tiene que ser autocrítica con su caricatura. A veces raya en la vulgaridad o en lo vano, cuando podría hacer eso, hacer reír, pero hacer reflexión. Exacto, fíjate, por ejemplo, hay una cosa que José Antonio y Monsiváis coincidían ahí, ¿no? Que el Chavo del Ocho era una vergüenza internacional, ¿no? Que todo lo que había logrado este señor era una cosa horripilante, ¿no? Porque revictimizaba a las víctimas, ¿no? Y justamente eso es un ejemplo de lo que no debe ser la comedia. La comedia debe ser punzante, debe ser aguda y debe ser demoledora. Molière sigue siendo vigente. Cualquier obra de Molière que tú leas ahorita, encuentras a uno de los personajes de política o de la burguesía, ¿no? Pues tenemos un gran Tartufo en Palacio Nacional, ¿no? Un falso piadoso ahí. Y Molière está ahí, o sea, cuando está bien observado el carácter humano y se señala que eso no está bien, eso es una buena comedia. Hay grandes actores, actrices, cantantes, gente que yo creo que es pensante o ha sido muy crítica del sistema. Hoy los vemos o las vemos, no vamos a decir nombres, pero hay grandes actores, actrices o cantantes o músicos que fungen como propagandistas de la Cuarta Transformación. Tito, ¿qué sucede en esos personajes inteligentes, que no cabe duda que son personas inteligentes y que le hacen las loas a ese Tartufo? Me dan tristeza, me dan mucha tristeza, y yo les recomendaría ver una película extraordinaria de Ivan Chabot que se llama Mefisto, y que es la historia de un actor que vende su alma al diablo, que es el fascismo en ese momento, y que entrega a sus compañeros de trabajo y que después es desechado, ¿no? Es terrible. Fausto es justamente una metáfora, y todos estos que fueron amigos, que fueron compañeros, que fueron alumnos y alumnas, y que ahora están al servicio de bajo alfombra, ni siquiera de tapete de bajo alfombra, porque tampoco es que, ¿no? No tienen tamaños para otra cosa. Me da mucha tristeza, me da mucha vergüenza y me da mucho coraje a veces, ¿no? Yo he cortado relaciones absolutamente con todas estas personas, y ojalá reflexionen, porque la cruda que van a sufrir cuando todo esto se desmorone y cuando esto caiga, porque tiene que caer definitivamente, ya veremos, ¿no? Son como los colaboracionistas en Francia, cuando Francia estuvo ocupada por los nazis, ¿no? Hubo franceses que colaboraron con los nazis, ¿no? Hay ahorita una serie que les recomiendo mucho que se llama The New Look. Es una perspectiva del ascenso del nazismo desde la perspectiva de la moda. Y está fantástica. Tú eres empresario de la diversidad sexual. Yo nunca me he cansado de decirlo. Un empresario con conciencia social, junto con David, nuestro querido David Rangel. 20 años, 25 años ya de Cabaretito, una empresa para la diversidad sexual. ¿Qué es para ti ahorita este trabajo empresarial del corporativo Cabaretito? Mira, mi encuentro con David Rangel fue maravilloso. Es el mejor hombre que yo he conocido y que pude haber conocido en la vida. Sí, por ahí hay fotitos de él. Es mi esposo, nos conocimos en el taller, tuvimos una
muy potente y fabulosa historia de amor, y cuando se nos apagó la pasión no queríamos de ninguna manera separarnos, y justamente cuando terminaba nuestra relación amorosa pasional, nació la idea de una empresa, ¿no? Y eso reafirmó muchas otras cosas, transformó nuestro amor en una cosa muchísimo más sólida y muchísimo más bonita. La verdad, nos queremos mucho, nos amamos profundamente, nos escribimos todo el día, nos mandamos amores, besos, cariños y pasiones. Y David era cuando llegó a trabajar al taller, oía las pláticas que teníamos ahí en los martes del taller. Él se fue politizando a través de los martes del taller, así que cuando iniciamos nuestra relación, él ya tenía una posición muy firme y muy orgullosa de su gallacidad, y cuando vivimos juntos y decidimos, y cuando terminó la pasión y decidimos no separarnos, pero seguir juntos, fue el nacimiento. ¿Se convivenciaron? Sí, en nuestro momento nos convivenciamos y después nos casamos, pero fue una cosa como consecuencia de no vamos a estar luchando por el matrimonio, no nos vamos a casar, ¿no? O sea, porque el asunto del matrimonio, de las sociedades de convivencia, no era necesariamente el asunto de una relación sexoafectiva, sino una relación de compromiso real, de solidaridad para con tus pares, para con la gente que sientes. Y tú fuiste parte también de las sociedades de convivencia con Enoé y con otros innombrables que ahora, que ahora andan por ahí todavía. Pero el asunto de cuando decidimos hacer la empresa, decidimos hacer un espacio en donde no nos discriminaban, porque con todo y lo maravilloso que pudo haber sido y solidario que pudo haber sido Luis González de Alba tenía una visión muy machina y muy heterocentrista de la homosexualidad, ¿no? Los señores tenían que ser señores y parecer señores, y no odiaba a las mujeres, pero no estaban permitidas en el taller. Y bueno, no, ¿qué te digo las vestidas? Yo con Luis tuve un roce muy, pues no violento, pero sí de entrada tuvimos un rechazo, porque yo trabajé con el que fue el gran amor de su vida, con Ernesto Bañuelos, y yo me daba unos besos con Ernesto Bañuelos. Y a Luis eso le parecía verdad. Además, ya en vestida, yo en drag, ¿no? Yo haciendo Eva Perón. Y él tenía una fobia muy particular con eso. Pero bueno, regresando al asunto de la empresa, David y yo decidimos, porque además David lo detectó, porque es un hombre muy brillante, muy inteligente para la administración, y se dio cuenta de que en ningún lugar querían a los chavitos. Ya estaban en edad legal, pero no los dejaban porque no eran grandes consumidores. Y cuando empezamos en nuestro primer cabaretito ahí en Plaza del Ángel, que esa es otra historia también, pues llegaban los chavitos, pues sí, tuvimos que ser como muy rigurosos con la legalidad porque no podíamos meternos con un asunto de menores de edad. Entonces, si tenían 18 años podían entrar. Entonces, los chavos de 18 años, porque abríamos desde muy temprano, porque primero era cafetería y luego se volvía bar, y luego se volvía cabaret y luego se volvía discoteca. Y bueno, tenían también el teatro ahí al ladito. Exacto. Sí. En fin, hemos tenido, o sea, hemos ofertado hacia la diversidad sexual muchos espacios diferentes para todos los gustos, porque la visión empresarial que tiene David es realmente muy inteligente, muy brillante, y te digo, es un estupendo administrador. Entonces... y yo sé que no lo vas a decir, pero la empresa tiene un gran compromiso social. Hay ONGs que han hecho proyectos como nuestro amigo Quino, ¿no? Una preparatoria en su momento,
para la diversidad sexual. Y bueno, pues bajita la mano salía de las... Sí, siempre hemos apoyado, o sea, apoyamos a Mexicanos contra el SIDA, hemos apoyado todo lo que nos ha sido humanamente posible y económicamente posible. Fue posible. El gobierno ahora que estuvo la pandemia, porque también ahí... Sí, no fue... Pues sobrevivieron. Lo bueno es que los cabaretitos ahí están, Tito. Lo bueno es que también te da el espacio para el teatro, ¿no? Está el espacio teatral, que se me olvida el nombre. Yucali, bueno, ahorita Yucali está un poco más bien en el limbo, porque con todo y lo generoso que es mi esposo, pues estuvimos 5 años sin ganar un peso en Yucali, ¿no? Y pagando rentas y etcétera, y durante la pandemia que nos dejaron abandonados, o sea, a muchas empresas, y dijo, ay, pues si tienen que quebrar, que quiebren, ¿no? Esa fue una cosa que no se le debería olvidar a nadie en este país, y eso lo dijo el señor presidente, ¿no? Que los que tuvieran que quebrar, que quebráramos. Pero bueno, nosotros, y gracias también a las políticas que ha implementado David hacia nuestra clientela, con precios justos, competitivos, no somos hermanitas de la caridad, pero tampoco somos asaltantes. Claro. ¿Me explico? Pues Tito, te agradezco mucho habernos abierto las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu memoria. Y bueno, pues Galería Diversa es este espacio donde nuestros entrevistadas hablan de viva voz y en primera persona. Algo por último que nos quieras decir. Pues sigan esto, consuman lo que el país produce, sean creativos. Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. No le tengan miedo a la política. Todo es político, hasta el guácala, la política es una posición política.